Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente este miércoles 23 de febrero. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a su programa Filosofía Empresarial. Hoy tendremos un súper tema que es el régimen de cumplimiento y la prevención de extinción de dominio. Y bueno, para poder hablar de este gran tema tan especializado en el que no todos los profesionales hablan, tenemos al mejor licenciado en Derecho, experto en estos temas, es el doctor Jorge Alberto Lara Rivera. Doctor Jorge Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bienvenido a su programa Filosofía Empresarial. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, les comento que el doctor Jorge Alberto tiene la licenciatura en Derecho, tiene también la licenciatura en Relaciones Internacionales, tiene un doctorado en Derecho también, y no sé qué más nos pudiera comentar, doctor, acerca de su trayectoria profesional, que es extensa, por eso no me atreví a hablar de su semblanza curricular, porque son hojas y hojas, muy activo, y bueno, me gustaría que nos platicara más acerca de usted, por favor. Con todo gusto. Bueno, pues mi trayectoria profesional ha tenido que ver con servicio público, con actividades privadas. Actualmente me dedico a actividades privadas, tengo un despacho, una consultoría justamente en estos temas, soy abogado penalista, soy consultor en temas legislativos en la Cámara de los Diputados, me dedico también a la docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, he sido legislador federal a nivel del Distrito Federal, también estuve como subprocurador jurídico en la PGR, entonces hemos tenido diversas oportunidades de servicio, insisto, tanto en lo privado como en lo público. Claro, y eso es mejor porque ya tenemos la visión de ambas partes, ¿no? Y bueno, doctor, también le comento que tenemos varios amigos que lo están viendo, lo están escuchando. En las invitaciones que mandamos me dijeron, es mi querido maestro, y van a estar muy pendientes de la programación. El licenciado Raúl Díaz, entre muchos otros amigos más, están muy emocionados de escucharlo. Y también me comentó que participa en el INACIPE. Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir clase con varios profesionales, tanto del derecho como de las ciencias penales, peritos y demás. Y una de las cosas satisfactorias precisamente de la docencia es que uno pues, conoce a mucha gente, genera amistad, vínculos personales, profesionales con muchos colegas, y eso es muy satisfactorio, y pues les mandamos un saludo a los que nos estamos viendo ahorita. Sí, muchas gracias. Digo, uno se da cuenta por todos los comentarios que nos llegan, y van a estar muy pendientes y le mandan un afectuoso abrazo, un saludo. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Por favor, cualquier duda que tengan, nuestro amigo el doctor Jorge Alberto nos va a ayudar a despejar cualquier duda que tengamos. Este tema yo considero un tema muy complejo, doctor, no cualquiera se avienta a hablar de este tema tan especial, ¿no? ¿Qué nos pudiera hablar sobre este régimen de cumplimiento en tema de prevenir el tema de la extinción de dominio, doctor? Bueno, primero, para poder prevenir, pues tenemos que entender de qué se trata la extinción de dominio en grandes rasgos, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, pues es una figura que no es nueva, pero ha sido complicada su operación, su instrumentación en nuestro país. Me parece que es una figura muy importante, que puede ser central para los efectos del combate a fenómenos como el crimen organizado, otro tipo de fenómenos que nos lastiman como país, como sociedad, en términos de impunidad, de inseguridad, de violencia. Y esta figura de la extinción de dominio pues se ha adoptado y forma parte del catálogo de acciones, propuestas que vienen de la comunidad internacional, especialmente de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga, ¿no? Claro. Y que diversos países recogen, por ejemplo, a través de lo que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, ¿no? Que ese es el organismo especializado para la prevención y el combate del lavado de dinero, así como de tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, es una figura central dentro de varias otras figuras, dentro de varias otras acciones que se requieren en la política legislativa de los países,
y que se requiere también su instrumentación. ¿En qué consiste la extinción de dominio? Fundamentalmente consiste en la posibilidad que tienen las autoridades de un país, estamos hablando de los jueces, estamos hablando de los fiscales, de proceder con el decomiso de recursos, de bienes, ¿no? Por fuera de un proceso penal. Todos conocemos el decomiso que se le finca a una persona que ha sido condenada por la comisión de un delito, puede ser un fraude, puede ser una defraudación fiscal, puede ser un robo, etc. Pero muchas veces lo que ocurre es que lograr una sentencia penal es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque para lograr una sentencia penal que dé cuenta con la culpabilidad de una persona, pues se requiere de cumplir con requisitos procesales de altos estándares, por ejemplo, cumpliendo el debido proceso, respetando siempre la presunción de inocencia, respetando las cargas probatorias que le corresponden a la parte que acusa, en fin. Entonces, si es difícil de entrada acreditar que una persona es responsable de un delito, pues muchas veces ocurre que los procesos penales o no se cumplen, o se cumplen a medias, y los bienes que están involucrados, cuando sabemos que, por ejemplo, es altamente probable que esos bienes sí hayan sido obtenidos de manera ilícita, pues al no obtenerse una sentencia condenatoria dictada por el juez penal, entonces pues los bienes se los lleva la persona. Claro. ¿No? Entonces, esto genera impunidad. Sí. Hemos visto muchos casos, tanto en nuestro país como en otros países, en donde por distintas razones, temas de corrupción, temas de falta de prueba, temas de que los procesos son débiles, en donde la gente sale libre. ¿Y qué pasa con los acervos patrimoniales? Claro. Que muchas veces son miles de millones de pesos o de dólares, pues al no haber una sentencia penal, entonces pues también los recursos, se los lleva la persona, ¿no? La persona que fue acusada infructuosamente. Sí, claro, es un tema muy polémico. Se ha hablado de muchas situaciones también supuestamente de inconstitucionalidad en algunas situaciones, de violación de derechos humanos. Y con esta, se podría decir, reforma que hubo de la ley anterior, que era la ley de extinción de dominio, ahora a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿sí ya existe ahorita algún caso en el que se haya llevado a cabo el objetivo por el cual fue creada esta ley, o todavía no se sabe de algún caso? A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, primero que nada, en el año 2008 se hizo la gran reforma constitucional que, entre otros objetivos, dispuso la implementación de un sistema penal distinto, claro, que es el famoso sistema de juicios orales, el sistema acusatorio, ¿sí? En donde pues se respete el debido proceso, todos estos principios de contradicción, de inmediación, de publicidad, para hacer una justicia mucho más transparente, claro, mucho más apegada a derechos fundamentales. Uno de los aspectos de esa reforma fue el artículo 22, que dispuso la implementación de esta figura de extinción de dominio, que en otros lugares o en otros instrumentos jurídicos en el nivel internacional se le conoce como decomiso sin condena penal o decomiso civil. En los Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce así, decomiso civil. Muy bien. Ahora, hay que entender que tanto el decomiso civil como el decomiso penal forman parte de un género mayor al cual tenemos que llamar recuperación de activos. Claro. ¿Ok? La recuperación de activos es todas las actividades que deben desarrollar las autoridades precisamente para recoger los bienes que se han desviado por el crimen o que se han hecho de manera ilícita. Por ejemplo, las ganancias multimillonarias que tienen los grupos, claro, de narcotráfico. Sí. ¿No? O por ejemplo, las ganancias indebidas que tienen pues quienes se dedican a delinquir, quienes realizan actividades antisociales o ilícitas. Entonces,
secuestro, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando, defraudación fiscal. Y por supuesto que también está en el centro de todas estas preocupaciones el tema de la corrupción, sí. que sabemos que en nuestro país es un tema pues también central, es un problema grave, ¿no? Sí. Entonces, México, como muchos países, enfrentan estos problemas y a nivel internacional se dice, bueno, pues puedes optar por el decomiso penal, el decomiso no penal, que en Latinoamérica le llamamos extinción de dominio, y hay una tercera forma, que es el abandono. El abandono es cuando los bienes, después de un aseguramiento por parte del Ministerio Público o del juez de control, se le notifica al afectado, oye, está asegurado una casa tuya, un rancho tuyo, un edificio que está a tu nombre, se le avisa al afectado y el afectado se presenta con las autoridades, es decir, este es mi edificio, esta es mi casa, este es mi rancho, y reclamo su restitución. Tenemos un caso relevante de abandono, que seguramente todo el mundo lo va a recordar, que fue el caso de un aseguramiento de 250 aproximadamente millones de dólares en efectivo de este señor Zenli Llegón. Sí, claro, sí. ¿Se acuerdan? Sí, fue muy sonado. Fue muy sonado, ¿verdad? Sí. Que estaban ahí en las bóvedas, en Sí. sus gavetas, ¿no? Y esa foto pues le dio la vuelta al mundo, porque Claro. es bien difícil encontrar tal cantidad de efectivo, ¿no? Entonces, ahí se procedió con el abandono. ¿Sabes qué? Zenli Llegón, aquí hicimos un aseguramiento conforme a la ley y tú dices si reclamas o no reclamas estos recursos. El señor no los reclamó en su oportunidad y el Estado los toma en abandono. Esta figura también se encuentra estipulada en el artículo 22. Entonces podemos ver que son tres figuras como primas, ¿va? Claro. El decomiso penal, el abandono y la extinción de dominio. Entonces, en el año 2008 se estipula la extinción de dominio, en el año 2009 se crea la ley federal de extinción de dominio. A mí todavía me tocó impulsar juicios como su procurador, en donde totalizamos alrededor de 350 millones de pesos de extinción de dominio, frente a una problemática que importa miles de millones de pesos. Claro. Porque desafortunadamente en México tenemos un problema de economía del crimen muy grande. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues pudimos hacer esas demandas, pero como siempre ocurre, la figura tenía algunos elementos jurídicos débiles, ¿no? Que incluso se llevó a la Suprema Corte por vía de amparos y por vía de revisión constitucional. Y la Corte lo que declaró en su momento, y este es uno de los elementos importantes para el entendimiento de todos los colegas de esta materia, que la figura de extinción de dominio era autónoma de la penal, pero en términos relativos. ¿Qué significa esto? Decíamos hace rato, si hay un proceso penal, hay una sentencia absolutoria. Si se llegaba a dar esta sentencia absolutoria, los recursos se devolvían a la persona. Lo cual, pues no es consecuente con la intención de la figura de la extinción de dominio. La extinción de dominio, decía el texto constitucional y se remarca, tiene que ser autónoma. Claro. Es decir, hay un juez penal, pero también tenemos un juez especializado en extinción. Si el juez penal dice, fulano de tal es inocente, el juez de extinción de dominio puede decir, y tiene que decir, ok, es inocente, pero los bienes de fulano de tal sí están relacionados con un delito. Entonces, el juez de extinción de dominio, al juez penal le puede decir, ¿sabes qué? Respeto tu veredicto de inocencia, pero estos bienes sí los recupera el Estado. Claro. Aunque tú hayas dicho que fulano de tal es inocente. Eso genera inquietud, eso genera dudas sobre si se respeta la presunción de inocencia
o no, ¿verdad? Porque la gente puede decir válidamente, ¿cómo si se le declaró inocente, por qué le quitan los bienes? Claro. Esa es la duda que tiene la gente. Claro. Y en este caso, en el tema de extinción de dominio, es un juez en materia civil, ¿no? Es un juez especializado en extinción de dominio, que yo digo que es un superjuez, porque tiene que manejar tanto temas penales, ¿no? Porque son causales penales las que motivan la figura de la extinción de dominio, como temas civiles. Sí. Temas que tienen que ver con derecho de propiedad, con derecho de posesión, con derechos reales. Entonces es un juez muy capacitado, el que tiene que dirimir estos temas. Insisto, el juez penal dice, fulano de tal, no hay elementos suficientes para condenar penalmente, pero el juez de extinción, de manera paralela, puede decir, ok, que fulano de tal se vaya libre. No se logró acreditar por el Ministerio Público ni por la acusación su culpabilidad. Pero esos bienes, esos bienes que están asegurados, sí se demuestra que son derivados de la comisión de un delito. Claro. Entonces, eso genera, pues insisto, inquietud, pero se respeta el debido proceso. Y además hay algo muy importante, como el proceso es autónomo del penal y no se persigue a una persona, el objeto de la extinción de dominio no es decir, tú eres culpable o inocente, eso se lo dejamos al juez penal. En la extinción de dominio, lo que se busca es decir, este bien, estos recursos, esta casa, estos coches, este equipo industrial, estas cuentas, sí se demuestra que provienen de un delito o de un ilícito penal. Entonces, se ordena su restitución al Estado. Ok, entonces pudiéramos entender, doctor, que esto solamente aplicaría a estas personas, no sé, empresarios, contribuyentes que no pudieran demostrarle a las autoridades que esos bienes, los cuales tienen su propiedad, vienen de procedencia lícita. Si vienen de procedencia ilícita es cuando aplica esta situación. Exacto. ¿Por qué lo comento? Nosotros aquí en el foro, quienes nos escuchan son contadores en su mayoría, abogados, administradores, tenemos muchos empresarios también, muchos estudiantes, empresarios micro, pequeña, mediana empresa. Entonces, luego les surge la incertidumbre, ¿no? Y nos dicen, bueno, pero es que, ¿qué pudiera pasar si yo a lo mejor compro un bien poco a poco, no lo llevo como debiera de ser, hago pagos en efectivo, o lo compré hace mucho tiempo, o fue por una herencia, y esa herencia no se tiene cómo demostrar que viene de productos de recursos de procedencia lícita? Cualquier tipo de situación que se pudiera dar a que no se pudiera demostrar esa procedencia, entra esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque en la ley, bueno, hay un artículo donde dice que aunque no se tenga una sentencia, los bienes pudieran venderse, ¿no? Entonces, como que hay mucha incertidumbre entre los empresarios, los amigos que nos están escuchando y los colegas. ¿Qué nos pudiera comentar de eso al respecto, doctor? Bueno, hay que distinguir, número uno, desde el punto de vista del derecho penal y de la legislación, los bienes pueden ser, por su relación con un delito, de tres tipos. Claro. Bienes que son objeto de delito, bienes que son producto de delito y bienes que son instrumento de delito. Parecería complicado, pero es muy sencillo. Bienes instrumento de delito, una pistola, un arma de fuego con la cual una persona priva de la vida a otra. La pistola fue el instrumento para cometer el homicidio. Ah, perfecto. ¿Sí? Un coche en el cual alguien lo usa para vender droga. El coche es un instrumento de delito. Claro. Si alguien secuestra a una persona en un vehículo y luego lo llevan a una casa de seguridad, el vehículo y la casa son instrumentos del delito. Claro. ¿Sí? Entonces la ley prevé que ese tipo de bienes, como pudieran haber tenido origen lícito, es decir, el coche se compró con los recursos lícitos, ¿va? De una persona, pero alguien lo usó. Y es quizás uno de los temas que más inquietud generan. Una señora puede tener su casa, ¿no?
y tener un departamento, no sé, en Acapulco y rentar el departamento en Acapulco y de pronto alguien usa, su arrendatario usa para cometer delitos. Claro. Y es lo que la gente pregunta, ¿qué pasa con ese departamento de Acapulco? ¿Lo van a extinguir en dominio? Ese es uno de los temas que más preocupación genera, ¿no? El bien de origen lícito, pero que se utilizó como instrumento de delito. Porque la ley sí dispone eso. Sí. Y los tratados internacionales también. Claro. Al ratito regresamos a ello, porque ahí viene precisamente lo que podemos llamar el régimen de prevención. Perfecto. Régimen de cumplimiento. Claro. Para que esa señora que tiene su casa en Acapulco y la quiere rentar sin tener preocupación de que le vayan a aplicar extinción de dominio, lo puede hacer sin problema. Sí, claro. ¿No? Sí, los cuidados previos, ¿no? Exactamente. Luego vienen los bienes que son producto de delito, distinto. Por ejemplo, lo que se obtiene entrecomillado de la venta, por ejemplo, de estupefacientes, de droga. Pueden ser 50, 100 mil, medio millón de pesos, lo que sea. Esos recursos, puede ser dinero, puede ser cuentas, lo que sea, son producto del delito. Claro. Y ahí sí se da lo que usted señala. Sí. En los bienes producto del delito, sí tiene el particular que probarle al Estado, a la parte acusadora, que sus bienes son de procedencia lícita. Es decir, aquí sí estamos hablando de la reversión de la carga de la prueba, que en derecho penal no se da. Esta es una de las distinciones importantes. Ah, perfecto. En derecho penal, salvo en el delito de enriquecimiento ilícito, siempre la carga de la prueba es del Estado, del que acusa. Ok. No le puedes decir, a ver, tú demuéstrame que eras inocente. No, no, no. Tú me acusas, tú me demuestras que yo soy El culpable. Estado tiene que demostrar. Okay, 100% que el particular es responsable del delito. En extinción de dominio, como no estamos persiguiendo a una persona, estamos persiguiendo bienes, procurando su licitud, sí se establece, incluso en los tratados internacionales, a ver, esta casa, demuéstrame que la compraste con recursos lícitos. Lícitos, claro. Y el particular tiene muchas oportunidades, tanto en sede de Ministerio Público, es decir, en la Fiscalía o ante el juez de extinción, decir, mira, esta casa se compró como producto de mi trabajo, de mis negocios, de mis inversiones, que son lícitas, aquí lo demuestro. Eso también forma parte del régimen de prevención. Entonces, ahí sí se revierte la carga. Es lo que llaman algunos técnicamente la carga dinámica de la prueba. Muy bien. Puedes probar tu MP o pruebo yo. ¿Sí? Tercer tipo de bienes, los bienes que son objeto de delito. Es decir, los bienes en donde recae el delito per se, por ejemplo, pues la droga o, por ejemplo, los discos piratas, las películas piratas. ¿En dónde está el delito? El delito se encarna o se materializa en estos bienes. Entonces tenemos bienes producto, objeto e instrumento del delito, y la ley cubre la posibilidad de extinguir y de decomisar, porque se puede optar, o la Fiscalía puede optar por alguna de estas dos figuras. Es una figura que se tiene que utilizar por las fiscalías, tanto la general como las estatales, de manera estratégica. A ver, este rancho, esta casa, este vehículo, ¿qué es más fácil desde el punto de vista de la autoridad? ¿Decomiso penal o decomiso no penal? Claro. Y obviamente respetando en ambos casos las reglas del debido proceso, que están tanto en la Constitución como en la ley. Como no funcionó, en honor a la verdad, no funcionó como se tenía pensado la Ley Federal de Extinción de Dominio, por esta vinculación que incluso estipuló la Suprema Corte, se hizo una reforma hace unos años, en 2019, se hizo una reforma al artículo 22 constitucional para, digamos, hacerla más eficaz, limpiarle el camino a la figura, pero también, en honor a la verdad, hay que decir que esa reforma, si bien avanzó en el modelo internacional de extinción de dominio, recuperación de activos, también tiene problemas que se vinieron a reflejar en la ley nacional. Claro. Y con esto quiero responder a su pregunta. Si ha habido éxitos importantes, pues la verdad es que no se ha cumplido
con la obligación que tiene el Estado mexicano de recuperar activos en las cantidades que se tienen que hacer frente a nuestro problema de crimen organizado, pues porque la reforma constitucional quedó mal y por ende la ley quedó mal. Eso lo acaba de confirmar la Suprema Corte en una sentencia en junio del año pasado, ¿verdad? En donde varios artículos de la ley dijo son inconstitucionales. Sí, claro. Sí, fue también muy sonado ese tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir ese comunicado. Y sí, bueno, como bien comenta, coincido con usted, todo esto se da por el tema de organismos internacionales procurando el bienestar pues, de los países participantes en estos, estos organismos internacionales y la afectación que pudiese dar al momento de pues, llevar o no cuidar este tipo de situaciones en los países miembros a nivel internacional, ¿no? La afectación que pudiera tener, por ejemplo, en este caso Gafi, preocupado por estos temas, y también coincido mucho con usted con el tema de la corrupción, es un mal que nos aqueja mucho y nos trae incertidumbre a nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como todo lo que pudiéramos ser nosotros en el mundo, en cualquier esfera en el que como ciudadanos nos llega cualquier tipo de extorsión, amenazas, ya no podemos ir a quejarnos al ministerio o a alguna autoridad. En el tema policial se podría decir porque pues también hasta las mismas autoridades están amenazadas, ¿no? O sea, ya es una situación muy compleja en el tema de los empresarios, ¿no? También la situación en la que a lo mejor algún cliente, proveedor que no tiene buenas intenciones pudiera hacer caer en este tipo de supuestos a este buen empresario, a este buen contribuyente y que sus bienes pudieran verse afectados, ¿no? A lo mejor yo estoy rentando la casa de buena fe, porque también me gustaría que habláramos de la buena fe, ¿no? Que establece también la ley, en el que si demuestro la buena fe, pues me libro de esto, pero luego nos dicen, ¿y cómo demuestro la buena fe, no? Explíqueme, por favor, y yo con la admiración y el respeto que le tengo es la parte del análisis que usted tiene por parte de autoridad y por parte ya de asesor externo ya a las empresas. ¿Qué nos pudiera usted comentar respecto a este tema de la buena fe? O sea, cómo nosotros como ciudadanos, si no nos dedicamos al tema empresarial, cómo cuidar esa parte como empresarios también, cómo cuidarla como asesores, como profesionales, como contadores, tanto dentro de las empresas como asesores, como nosotros externos, ¿qué pudiéramos ver, recomendar a las personas que nosotros asesoramos, que están a nuestro lado, que nos preguntan qué hacer en ese caso, cómo demostrar esa buena fe y hablar de la buena fe de raíz, ¿no? Que es en sí lo que quiere darnos a entender la ley con esto de la buena fe? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, tiene usted toda la razón. O sea, estamos ya en una circunstancia social internacional de mucha incertidumbre, ¿verdad? Por distintos fenómenos, crimen organizado, defraudación fiscal, corrupción. Hay que ver, por ejemplo, lo que dice el texto del artículo 22 constitucional sobre las causas de procedencia de la acción de extinción de dominio. Son delitos pues de delincuencia organizada, trata, secuestro, robo de autos, desde luego delitos contra la salud, delitos de corrupción, delitos de hidrocarburos, que en nuestro país son muy importantes. Y luego se engloban en el, bueno, también lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que hoy también está tan central, ¿verdad? En el discurso y en la política pública, y delincuencia organizada. Aquí, ¿cuál es el problema con delincuencia organizada? Delincuencia organizada es un delito que a su vez engloba a otros muchos. Claro. Y desde el punto de vista empresarial, hay que recordar que por virtud de la reforma de 2019, de la reforma penal tributaria, se incluyen algunas modalidades de defraudación fiscal como delitos de delincuencia organizada. Entonces, los hipótesis de procedencia de la extinción de dominio, tanto de bienes bienes producto, origen, instrumento producto o instrumento de delito, pues se multiplican. Entonces, sí hay una enorme incertidumbre. Y por supuesto, si nosotros revisamos
las experiencias de los países como por ejemplo los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Colombia, en donde han podido ellos de alguna manera superar, mantener bajo control, tener espacios razonables de combate a la impunidad, no solamente es metiendo a la gente a la cárcel. Claro. No, es que no puede ser eso. La política criminal no puede ser solamente eso. Tiene que estar acompañada forzosamente de un régimen eficaz, funcional, razonable de recuperación de activos, en donde extinción de dominio es central. Colombia, Estados Unidos aplican, y muchos países en Centro y Sudamérica aplican ya la extinción de dominio con muchísima solvencia, y eso ayuda. Alguien podría criticar, eso no resuelve al 100%, pues en ningún país, si no están resueltas algunas cuestiones de origen, de raíz, estructurales, como pueden ser los países nórdicos, en los temas de delincuencia, pues va a ser difícil, pero sin duda es un elemento indispensable. Claro. Y es una pena para mí, como ciudadano, para mí es una pena que hayamos sido todavía incapaces como país, como nación, en ponernos de acuerdo en un régimen correcto, completo, razonable, sensato de recuperación de activos, claro, incluyendo la extinción de dominio. Ahora vamos a lo de la buena fe. Uno de los principios que determina, por ejemplo, el proceso penal es el de la presunción de inocencia. Uh-huh. El Estado tiene que presumir siempre, durante el proceso, que la persona que está siendo enjuiciada, sometida a proceso, es inocente, hasta que no haya una sentencia firme. Claro. En extinción de dominio no se presume la inocencia, no hay presunción de inocencia, porque, insisto, la extinción de dominio lo que persigue son bienes. Uh-huh. Persigue bienes, no persigue cosas. Uh-huh. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las demandas de extinción dicen el estado de California contra el rancho ubicado en tal carretera. Okay. Independientemente de quién sea el dueño o de quién sea a quien esté el título de propiedad. Uh-huh. Eso no les importa, importa el rancho. Uh-huh. El gobierno de Nueva York contra la cuenta número XYZ de tal banco. Así dicen las demandas. Claro. Y así se plantean ante el juez, ¿verdad? El gobierno X contra la camioneta tal, ¿verdad? Entonces, así es como se plantean las demandas. Entonces, el afectado, que muchas veces puede ser el dueño o no, porque aquí hay otra figura que yo sé que a ustedes les interesa mucho, que es la de beneficiario controlador o dueño beneficiario o beneficiario final, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, es quien tiene que demostrar a su vez, claro, ¿verdad?, que realizó un mínimo de acciones, un mínimo de actos respecto del bien para demostrar justamente esta buena fe cualificada que le distingue a esta persona en un concepto que en México hemos tenido olvidado, pero que en otros países es muy importante y es central hablando del derecho civil o hablando del derecho privado, que es las obligaciones del buen padre de familia. No hay que olvidar, esto se nos olvida mucho, no hay que olvidar que siempre con un derecho viene una obligación. Claro, sí. En el Código Civil, y es muy importante para entender la naturaleza de esta figura, se estipula que la propiedad, si bien es un derecho, el derecho real por excelencia, no solamente genera este tipo de prerrogativas, también me da a mi dueño la obligación de cuidar el bien. Claro. Por eso en la legislación española se habla de las obligaciones del buen padre de familia. ¿Qué hace un buen padre de familia? Pues cuida de sus hijos, uh-huh, les procura alimento, les procura habitación, vamos, no los tiene al garete, ¿verdad? El claro, buen padre de familia. Claro. Lo mismo tiene que aplicarse respecto de los bienes. No se vale, dice nuestro Código Civil, tener un bien y no cuidarlo. Por ejemplo, una de las obligaciones es bardearlo, claro, como ejemplo. Sí, sí, sí. Pagar los impuestos, ¿no? Ejercitar públicamente la posesión respecto del bien. Darle un buen uso. Darle un uso lícito. Claro. Es correcto.
En la medida en que se descuidan, por la razón que sea, estas obligaciones respecto de los bienes de los cuales uno es propietario, entonces se empieza a menoscabar o a lastimar esta calidad de la buena fe respecto del bien, ¿no? Y que, pues, si después además me lo van a vincular con un delito, como puede ser trata de personas o algo más, pues entonces ahí es donde yo empiezo a correr el riesgo de perder los bienes. Y ahí es donde puede entrar el reconocimiento y la construcción para los abogados, los contadores, los administradores, de un régimen de cuidado mínimo, ¿verdad? Ahora que también está tan en boga el tema del compliance, ¿no? Sí. Esto viene muy de la mano del compliance. De hecho, yo sostengo que el compliance en general, el compliance antilavado y el compliance de extinción, pues son lo mismo, están engarzados, ¿no? Porque se trata precisamente de tener elementos para demostrarle en un día X, ¿no?, donde haya una investigación, porque pues desafortunadamente estamos expuestos, como usted lo dice, ¿no?, a tener clientes con algún tipo de problema o segunda intención, o proveedores, o incluso socios o asociados o familiares, ¿no? Ya estamos en un mundo muy complejo en donde el KYC pues casi se impone como una obligación, y en la medida en que vayamos madurando este tipo de obligaciones, podemos ir teniendo más cuidado con estos figuras. Sí, doctor. Y bueno, para que nos quede un poquito más claro, doctor, digo, usted es experto en estos temas, y el KYC hay muchos que a nosotros no nos queda muy claro, que es conocer al cliente. No sé si les pudiera platicar a nuestros amigos qué es eso del conocer al cliente, doctor, por favor. Con mucho gusto. A ver, derivado precisamente del clima de incertidumbre que tenemos ahora, y de que yo no sé si un cliente puede tener buenas intenciones o no, o incluso detrás de ese cliente haya quien por ejemplo, puede ser, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende, facturero, ¿no? Claro, saber con quién nos estamos relacionando, con quién hacemos negocios, ¿no? Y el KYC pues es un concepto que viene del régimen de prevención del lavado. Claro. Es una de las principales recomendaciones del GAFI, ¿sí? Primero se le impuso al sector financiero, luego a los profesionales y comerciantes de determinados servicios. Es decir, todos los países tienen que imponer un régimen de conocimiento del cliente. Es identificación, identificación y conocimiento. Sí. ¿A dónde va el KYC? Así como antaño y quizás en fechas recientes, todos hemos tenido, por ejemplo, cuando vamos a pedir vamos a ofrecer nuestros servicios o a pedir un empleo o lo que sea, damos nuestro currículum, ¿verdad? Digamos que el KYC es una especie de currículum ampliado, ¿no? Sí, claro. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos principales? ¿Quiénes son tus principales clientes? ¿Quiénes son tus principales proveedores? Y ciertos mecanismos de cuidado en donde hasta donde tus capacidades te pueden dar, puedes decir o responder por la legalidad de tu entorno. Claro. ¿No? Entonces, KYC, número 1, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo a la Ley Antilavado, y que éstas se pueden aplicar supletoriamente, conforme lo dice la Ley de Extinción de Dominio, en un régimen de conocimiento, pues es identificación, son actividades principales. Claro. Yo lo que digo es que al rato, así como todos nos repartimos tarjetas de presentación o currículums, sí, al rato va a ser muy común, y para todos va a ser muy frecuente, dame tu KYC. Claro. ¿No? Entonces, en mi currículum yo voy a poner quiénes son mis principales clientes, cuáles son mis principales fuentes de ingreso, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis socios y asociados. Claro. Si tengo yo una vinculación, por ejemplo, con una persona políticamente expuesta. Sí, también. Que puedo tener, a lo mejor un hijo mío, un pariente mío es político, es gobernador, es diputado, es senador. Bueno, pues todo eso va a ser parte del contexto para que yo pueda saber con quién estoy tratando
digamos, esto sí es un giro, sí es un cambio paradigmático, porque antes nos enseñaban en la escuela de Derecho que la buena fe se presume, ¿verdad? Claro, sí. Decíamos en primer semestre de Derecho, la buena fe se presume. Cuando llega una persona a mi establecimiento, pues presumo que viene en buena intención. Desafortunadamente el contexto que tenemos nos obliga, pues no a perder la buena fe ni a ser del todo desconfiados, pero sí a tener un poco más de cuidado. Y ese KYC incluye una figura muy importante que yo sé que ustedes también la traen ahora por virtud de la reforma de la miscelánea fiscal, ¿no? Del beneficiario controlador. Ah, sí, era un tema que le había dicho si nos pudiera comentar. Es que sí, doctor, son cosas tan importantes. Esa cartita que usted dice que a lo mejor en un futuro no la van a pedir es como decirme, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Si te juntas con tus clientes, que son clientes buenos, que tienen la palomita con la autoridad, con los demás, las personas que se relacionan, sector financiero, pues eres buen empresario. Si tienes proveedores que están listas negras y y lo otro, pues igual. Y hoy que están disponibles las listas negras, por ejemplo, la más famosa seguramente para los contadores, ¿no? La del 69B, pero no es la única. Nada más es la más conocida, y eso porque a los contadores fiscal y lista negra y 69B y facturación, materialidad y todo eso, ¿no? Materialidad, exactamente. Pero hay muchísimas listas negras que uno tiene que consultar para saber con quién se está relacionando, tanto en la parte nacional, en México, como en la parte internacional, porque también a nivel internacional hay otras listas. Entonces, esa hojita que usted dice, pues sí, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Vamos a demostrar nosotros con quién nos estamos relacionando. Y eso, si me permite comentar del KYC, en México, pudiéramos decirlo así, está en el control interno, ese debida vigilancia, diligencia que se tiene en el control interno, que yo tiene muchos años. Yo empecé a trabajar muy joven. Empezamos con el control interno conociendo a los proveedores, ¿no? ¿Por qué los escogimos? Y no había nada de ese tema de la autoridad, de que empresas fantasma, de que operaciones inexistentes y que tema de devolución de IVA, nada. La empresa lo hacía porque le gustaba cumplir. Y también otro punto muy importante es que es una empresa que se enfocaba en cumplir de manera adecuada, en el tema del compliance, podría decirse así, porque trae otra cultura. Son empresas que a lo mejor vienen del extranjero y ya traen eso. O sea, tu negocio tiene que trabajar así, tienes que tener un control interno, y tu consejo de vigilancia tiene que ser así, y tus juntas, y mitigar riesgos, esto y lo otro. Entonces, cuando una empresa nace con eso, pues ya a estas fechas, que luego muchos empresarios nos dicen, es que a partir de 2020 la carga administrativa es impresionante, o trabajo, o hago la parte administrativa, y no. O sea, es algo que los empresarios ya tenían que traer desde hace mucho tiempo, esa debida diligencia, por ejemplo, con proveedores en tema de control interno, tema de prevención del lavado de dinero, la debida diligencia con los clientes, conocer al cliente, tu expediente, esto, lo otro. Y ahorita con este tema también del beneficiario controlador, con quien nos relacionamos, conocer con quién te estás relacionando, para que no, si tú no estás en un foco rojo en lo individual, que no por relacionarse con otra persona, pues nos pongan en un foquito rojo y digan, pues es que este se está relacionando con y pues vamos a investigarlo, y a lo mejor si no llevamos las cosas de manera correcta, pues nos vayan a decir, ¿y esto de dónde lo sacaste? Y cuando ni siquiera, ¿no? Sí, desafortunadamente hemos visto casos extremos, complicados, en donde a una persona que actúa de buena fe, que actúa correctamente, pues se le involucra por un descuido o por el abuso de un tercero. Creo que los casos más famosos que podríamos citar son el caso, por ejemplo, de Rafa Márquez, jugador de fútbol, es capitán de la selección mexicana, ¿verdad? Sí. Que fue involucrado en una lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como presunto involucrado en una red de lavado de dinero del crimen organizado. Sí. Y no es que el señor tenga ese perfil criminal, ¿no? Simple y sencillamente, pues tuvo la ocasión de juntarse con gente que lo engañó, que le tomó el pelo, que abusó del exceso de su confianza. Y aquí es donde entran precisamente estos umbrales en donde dices, bueno, ¿hasta dónde estoy yo obligado a
como ciudadano a jugar al policía o a tener que ser un investigador exhaustivo para no estar en estos problemas, ¿verdad? Desafortunadamente es así. Ahora, la ley, tanto la ley la ley de instituciones de crédito, como la ley antilavado, como la ley de extinción de dominio, como por ejemplo también ahora el nuevo régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, no es que nos obliguen a nosotros como particulares a ser detectives de nuestros propios clientes o de nuestros propios proveedores, simple y sencillamente a recolectar o a tener al día esto que dice a lo mejor el empresario, una carga administrativa adicional del conocimiento del cliente, que implica debida diligencia en algunos casos y en algunos casos también debida diligencia reforzada, que es, por ejemplo, si un banco tiene un cliente que es una persona políticamente expuesta, que esto recae de acuerdo a la recomendación 12 del GAFI, tanto en los políticos como en su familia, pues hacer una revisión adicional de sus ingresos, de sus gastos, de su nivel de vida. Y todo esto, en un principio, puede generar cargas administrativas, pero al final del día, estas empresas que cumplen, que tienen esta robustez, tienen la confianza y implican también una adquisición de valor. Porque no es lo mismo una empresa con un régimen de compliance robusto, ¿no?, que una empresa sin régimen de compliance, por lo que usted ha dicho. Ya ahorita estamos en una economía globalizada. Las grandes empresas internacionales, transnacionales, tienen esto desde hace mucho tiempo, ¿no? También ellos tuvieron que empezar en algún momento con la famosa ley Sarbanes-Oxley y otras legislaciones. Y ya lo traen, ellos ya lo traen consigo y ahorita nos está llegando como una cuestión o una noción cultural, ¿no? Yo lo que digo es también en extinción de dominio para prevenir estos riesgos de que, oye, este bien está vinculado con una investigación, por ejemplo, por delincuencia organizada derivada de defraudación fiscal o facturero. Bueno, pues tú puedes decir, a ver, este bien es origen lícito, aquí está todo mi régimen y todas las cargas probatorias que dispone, por ejemplo, el artículo 15, que para mí el artículo 15, si nuestros oyentes lo quieren revisar, el artículo 15 puntualiza, de la ley de extinción de dominio, puntualiza cuáles son los elementos para acreditar esa buena fe, dice el artículo, no de manera limitativa, y ahí nos refiere a otro tipo de normas que pueden ser aplicables. Por ejemplo, para hacer referencia al beneficiario final o controlador. Para el régimen de antilavado, de los que se llaman APFNDs o actividades vulnerables, que seguramente ustedes han hablado con su auditorio de lo que son actividades vulnerables, dice, uno de los requisitos de la identificación del cliente es preguntarle, oye, ¿tú tienes un beneficiario controlador o un beneficiario final? ¿No? ¿Qué es esto de beneficiario final? Bueno, puede ser una figura que encubra una cuestión sospechosa o ilícita o no necesariamente. Es quien tiene, por ejemplo, al final del día, el dominio de recursos, de bienes, de cosas, sin ser formalmente el dueño. ¿Sí? Vamos a poner un caso, el caso de un narcotraficante. Que tiene prestanombres. Exactamente. Un narcotraficante que tiene 50 casas, ¿no? Y ninguna de esas casas está a su nombre. Ninguna. ¿No? Yo lo que pregunto en clase es, ¿cuál es la relación jurídica de ese personaje con cada una de esas 50 casas? ¿Es propietario o es poseedor? Propietario no puede ser porque no hay un título. Sabemos que la propiedad se acredita con un título de compraventa. Poseedor no es porque él no solamente, digamos, puede controlar, puede habitar o puede usar ese bien. Puede incluso disponer de ese bien. Yo puedo decir, vende esa casa, ¿no? O ponerla en renta. O ponerla en renta.
cualquier acto que implique el ejercicio de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que los delincuentes se dieron cuenta de las formalidades del derecho. Claro. Y que dijeron, pues voy a tomar ventaja de esas formalidades. Siempre tan listos. Exactamente. Sí, los podemos acusar de muchas cosas menos de tontos, ¿verdad? Claro, son muy Entonces, listos. ese bien no lo titulo a mi nombre, pero uso un prestanombres. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el fenómeno jurídico que los vincula? Se llama beneficiario final o beneficiario controlador. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, la policía, el juez? Pues tiene que acreditar que había esa relación. Y como ustedes pueden entender, es muy difícil. Sí. Porque no hay un solo documento que medie entre este señor narcotraficante y esas 50 casas. Claro, nada. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para demostrarle al juez que aquí hay una vinculación patrimonial? ¿Verdad? Por eso hay técnicas de investigación, hay técnicas de operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones. Pero eso es para la policía. Es para la policía. Y como que le quieren dejar un poco la carga a los empresarios. Hay muchos empresarios que nos dicen, contadores que ahora... Luego se quejan mucho y dicen, es que usted ya me está diciendo que tengo que ser policía y que tengo que investigar. No, sinceramente es cumplir con lo que dicen las leyes, lo más posible, vigilar que su empresa no la ocupen como lavadora de dinero, como un medio para cometer ilícitos, operaciones ilícitas, no sé, pero nada más vigilar usted. Y es que el empresario tiene una carga impresionante pues sí, desde ahora también hay cuestiones objetivas. Por ejemplo, ya hablamos de un tipo de beneficiario final que es una persona respecto de 50 casas. Claro. Ahora, hay otra que también está en el artículo 3 de la ley antilavado, pero además estamos hablando de un fenómeno que no es privativo de México. Hoy mismo en los Estados Unidos están construyendo una legislación sobre beneficiarios controladores de esquemas corporativos. Este es el otro escenario. Vamos a poner que hay una sociedad anónima en donde son 5 hermanos, los socios y el padre. Claro. El padre que tenemos del 51% más los 5 hermanos, hijos del empresario, y que el señor decide retirarse y les va a dar las acciones a todos ellos. El señor se va a desentender ya de la operación de su empresa, de su sociedad. Claro. Se va a desentender por lo menos formalmente. Entonces les va a decir, les voy a dar sus acciones, voy a heredarles en vida, pero yo voy a seguir siendo el que manda. Muy bien. No hay ningún papel, no hay ningún documento, no hay ningún acta, pero el señor levanta el teléfono y dice a quién se le compra, a quién se le vende. Ese fenómeno también se considera beneficiario controlador. Sí. O que sea un socio de 5, que a lo mejor tiene el 20% de la participación accionaria, pero que tiene algún atributo formal o material o de cualquier índole, que hace que en él recaigan las decisiones y el rumbo de la empresa. Sí. Eso también se conoce beneficiario controlador. Sí. Muchas veces es alguien ajeno a la sociedad. Es quien tiene la decisión de qué hacer y qué no. Es el que tiene la decisión. ¿Y cómo sabemos quién tiene la decisión? Muchas veces hay un acta de asamblea, muchas veces hay un acta de consejo de administración, pero hay ocasiones en donde los arreglos no quedan por escrito. Sí. Así estamos acostumbrados. Así estamos acostumbrados, pero ese es un tema mundial. Sí. Y ese es un tema que a las autoridades del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la ley penal y del tema fiscal, los trae parados de cabeza porque no saben a final del día a quién le van a recaer los beneficios o quién es el que está moviendo los hilos detrás de las asambleas. Claro. Porque además se complica el tema. Es una asamblea que además es una tenedora de acciones o es una controladora, ¿no? Claro. O una subsidiaria, y entonces quieren ver quién es el que está haciendo la tenebra, ¿no? Y son años de investigación. Sí. Por eso en Estados Unidos y en Gafi y en todo este contexto se está generando una exigencia y regímenes legales que obligan a todo el mundo a decir, a ver, aclárame quién es el beneficiario controlador. Claro.
Porque Sí, una sí, cosa sí. es lo que dice tu acta de asamblea, tu participación accionaria, pero otra cosa son los hechos de la vida Claro. real, ¿no? Eso también forma parte del régimen de compliance, eso también forma parte de los riesgos que se tienen que prever y que se tienen que mitigar, ¿no? En la responsabilidad penal de las personas jurídicas, etcétera. Porque eso está conectado con la comisión de delitos, ya sea fiscales o de otra naturaleza. Claro, pero por ejemplo ese riesgo, ¿no?, que tenemos los asesores para poder identificar esta figura del beneficiario controlador. Está la parte de PLD y está la parte fiscal ahora, uno con un porcentaje y otro con otro. Está lo que le pudiéramos decir la raíz de dónde surge este tema de beneficiario controlador, que viene ahorita más fuerte por el tema de la presión de organismos internacionales, ajustado a una cultura de prevención, cumplimiento y esto, a una cultura en México que no tenemos ni idea de lo que es, como bien comenta, primero dime qué es beneficiario controlador, lo que establece a lo mejor la ley que nos dice debes de trabajar el tema de la debida diligencia para conocer quién es, pero en las reglas de carácter general nos dice, y debes de cerciorarte. Entonces, reglas de carácter general dice el empresario, sí, ¿y cómo me voy a cerciorar si ni tu autoridad, o la policía, el Ministerio Público, sabes con quién te estás metiendo? Pues menos yo, que no soy investigador ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay muchos empresarios ahorita que tienen esa incertidumbre, ese miedo también, porque las multas son excesivas. O sea, una es porque no hiciste el trabajo, ¿no?, de buscar al beneficiario, o identificar, perdón, al beneficiario. Otra porque no lo hiciste de manera correcta. Entonces, y va la multa por el número de beneficiarios. Entonces, si no lo hice, si lo hice, y yo creo como empresario de una buena intención que lo hice bien, hasta contraté a alguien externo para que me ayudara a identificar beneficiarios controladores. Y son varios, y para la autoridad siempre, nunca vamos a estar bien. Imagínense las multas, como, o sea, sí hay muchos empresarios preocupados por esta situación, porque, digo, bien sabemos que las autoridades también se rigen bajo políticas internas, están muy apegados al tema de la resolución miscelánea, que no es nada legal. La resolución miscelánea no tiene nada de legalidad. Entonces, bajo la incertidumbre de eso y las normas internas, las políticas internas que tiene la autoridad, muchos empresarios dicen, pues es que, ¿dónde voy a acabar si me llega una revisión y no voy a estar bien para la autoridad? O sea, una multa o varias multas de este tamaño, pues mi empresa se va a venir para abajo. No, definitivamente debe haber una madurez de ambas partes. Claro. Y debe haber una consecuencia constitucional. Es decir, no olvidemos que todos los actos de autoridad tienen que fundamentarse y motivarse de acuerdo a la Constitución. ¿Pero está de acuerdo que las autoridades ahorita le están metiendo mucho miedo a los empresarios? Sin duda, y hay que ver la razón de eso, pero también esto forma parte de un diálogo que se tiene que dar entre las dos partes. Claro. ¿Verdad? Porque sí, definitivamente es posible construir regímenes de debido cumplimiento razonables, sí, ¿no?, que no estropen el negocio, sin que esto genere, pues, el dislocar o el generar irrupciones ilógicas en las empresas, ¿verdad? Claro. Aquí sí puede servir mucho, pues, la experiencia internacional de cómo hacer un debido KYC, ¿verdad? Sí. Un abordaje adecuado, correcto con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Yo lo que digo siempre es, el régimen de prevención del lavado de dinero quizás es de los regímenes que más ilustración nos pueden dar para nuestros otros regímenes de cumplimiento, claro, que, insisto, también incluye el tema de prevención de extinción de dominio, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué forma? Viene con la parte de los contratos, la semántica. A mí me preguntan, oye, el hecho de que se diga en el contrato de arrendamiento que se declara que no es de origen ilícito y que no se le va a dar un mal uso al bien, ¿me salva? Pues no te salva si efectivamente se hizo un uso, claro, ilícito y tú sabías. Pero la semántica tampoco sobra, ¿sí me explico? Sí, sí. Y en la medida en que tú puedas enriquecer con información pertinente, clara y adecuada tus expedientes de tus clientes, de, claro, tus proveedores, pues vas a estar
tú vas a estar más tranquilos. Por eso es tan importante pues tener la cultura de la consulta de las listas, ¿verdad? Y todos este tipo de rutinas que ahora se están dando. Yo insisto en el tema de extinción de dominio, el artículo 15 nos da una lista como guía. Como guía. Los contratos, el pago de impuestos, los contratos con fecha. El pago de impuestos. El pago de impuestos, por ejemplo. El pago con fecha cierta, ¿no? Pero, pues si efectivamente la autoridad te investigó y eres tú el cerebro de la banda de secuestradores, sí, claro. pues ni modo que el inmueble no se te cubra. Digo, el caso prototípico y que genera mucha preocupación es el que comentamos, ¿no? La señora clásica que tiene una casa distinta a la que otra casa de la que vive, ¿no? Y la renta. ¿Por qué puede haber extinción de dominio si la pobre señora tiene 80 años? ¿Cómo vaya a revisar si no es un grupo de fascinerosos los que le están rentando? Ya no tiene... A ver, cuando tú das en arrendamiento un inmueble, tú estás transmitiendo la posesión y no puedes alterar la posesión. No le puedes decir a la señora, a ver vaya qué usted... tiene allá adentro, Exactamente, ¿no? Eso es un delito. Sí, claro. Luego algunas personas, por ejemplo, dicen, rentan bodegas y estipulan una cláusula de que voy a ir a inspeccionar cada 3 meses lo que hay en la bodega. Pues tú te estás poniendo la soga al cuello, claro. porque te estás haciendo corresponsable de lo que ahí ocurra, sin que tengas jurídicamente la necesidad de hacerlo. Sí, claro. ¿No? Entonces también hay que entender y hay que asesorarse correctamente para poder, en un momento dado, oye, este bien está siendo involucrado en un proceso, en una investigación de extinción, no pasa nada. Yo le digo a mis alumnos y a los clientes, es como cuando te duele la muela, pues ni modo, vas al dentista, ni modo, vas con un abogado, claro, vas con el MP, mira, MP, aquí está todo en orden, tenemos nuestros documentos completos en orden, y solicito que excluyas este bien de la extinción de dominio. Ahora, me señalaba usted una preocupación que hay, la disposición y la venta anticipada, sin la sentencia. Bueno, esto también forma parte de las buenas prácticas internacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegamos a una guarida de delincuentes del crimen organizado, ¿no? Y tienen automóviles Ferraris y Lamborghinis ahí, como pasa desafortunadamente aquí y en otras partes del mundo? Pues ni modo que esos coches se queden asegurados por el anterior SAE o INDEP, ¿no? En los corralones se van a llenar de polvo, se van a llenar de basura. Se van a averiar. Se van a averiar, se van a desvielar, los van a vandalizar, ¿no? Pues ese Ferrari, ¿no?, va a perder su valor. Claro. Entonces lo que ocurre en cualquier parte donde esto funciona de una manera razonable, es decir, este coche lo vendemos anticipadamente, el dinero se mete a una cuenta, nos vamos al proceso de extinción de dominio, y si el particular demuestra o la autoridad falla en su pretensión extintiva, pues te voy a dar el dinero con sus accesorios, intereses y demás de lo que costaba el coche hace 1 año o hace 2 años. Claro. En cambio, ¿qué pasa si el coche ya se averió? Te devuelvo tu carcacha. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la lógica de la venta anticipada que, insisto, está bajo la mirada vigilante de un juez. Claro. Todo esto, todas estas actuaciones, porque también hay que desmitificar de que llega el MP, a un lado, ya, extinción de dominio esta casa. Pues no, esto va con un juez. Claro. Y eso se tiene que someter a un proceso y hay una apelación y hay amparo. Es que esa es la incertidumbre que tienen los empresarios, porque tienen esa idea de que pues sí llegan y llevan a cabo este tema de la extinción de dominio, pudieran o se tiene la idea de que se rematan los bienes al precio que sea. A lo mejor la casa, un ejemplo nada más, costaba 1 millón, la vendieron en 300,000 pesos, y si resultó inocente, le van a dar solamente los 300 y lo que costaba la casa en realidad el millón, pues perdió la diferencia. No, definitivamente ahí hay un acto de privación a todas luces inconstitucional y la ley salvaguarda todos estos derechos. La ley salvaguarda todos esos derechos. Insisto, es un proceso complejo, es un proceso que está bajo la mirada de un juez. Este tipo de decisiones las tiene que aprobar el juez. Ahora, vale, por ejemplo, una casa. Yo digo, las casas no necesariamente las tendrías que vender porque los inmuebles, por regla general,
no se devalúan. Solamente algo que pudiera tener alguna situación de deterioro. Deterioro, ¿no? ajá. Sí. Muy bien. Bueno, y usted ahorita hablaba muy acertadamente de acercarse con una especialista, con una persona que conozca realmente del tema para que nos pueda ayudar si tenemos alguna situación de estas. Doctor, yo sé que usted es experto en estos temas, usted es asesor para las empresas en estos temas, que le pudiera compartir a nuestros amigos, a nuestros colegas, a los empresarios, algún correo electrónico. No le comento que un teléfono, porque el tema de las extorsiones ahorita está horrible. Sí, ya me hackearon mis cuentas. Y por teléfono las amenazas están a la orden del día. Entonces, correcto. Yo no le pido su número de teléfono, que lo comparta, pero que le pudiera compartir a nuestros amigos su correo electrónico por si quieren acercarse a usted, consultar algo, solicitar a lo mejor sus servicios. Usted es experto en esto y yo sé que estarían en buenas manos nuestros amigos. Que nos pudiera compartir con mucho gusto. Así que mi correo de batalla es jorgelara@yahoo.com.mx. Perfecto. Ese es el de batalla. También estoy en Twitter @jorgelara1. Ahí también por vía del mensajeo directo podemos platicar y dialogar con la gente, claro, lo que se les ofrezca. Sí, porque siempre necesitamos de un experto en estos temas, ¿no? Un buen acompañamiento, un buen asesoramiento, porque hay muchas personas que a lo mejor nos desinforman, nos dicen cosas que pues no son, ¿no? Doctor, ¿nos podía repetir otra vez su correo? Con gusto, jorgelararivera@yahoo.com.mx. Perfecto. Sí, para que nos pudiéramos acercar a usted si alguno de nuestros amigos necesita alguna asesoría, doctor. Muchas gracias. Y bueno, fíjese que ahorita hablando de este tema me quedó esa idea de que ahorita en la parte empresarial, más que nada, pudiera jugar un poco más un riesgo el arrendar un inmueble. En la parte empresarial, que a lo mejor un empresario diga a algún director, socio, ¿sabes qué? Voy a tomar este riesgo en el cual se le pudiera llamar como un riesgo estratégico. Voy a hacer negocios con tal persona, con tal empresa. Debo de hacer este tema de la debida diligencia, tanto la persona que está rentando el inmueble como a lo mejor una persona que no sea empresario, ¿no? Que nada más esté rentando un inmueble. Un empresario, siempre se tiene que hacer esa debida diligencia, que sería como la parte de prevención, para que al momento de conocer a ese cliente, al momento de conocer a esa persona a la que le estamos rentando el inmueble, podamos hacer un pequeño ajuste de que a lo mejor no nos está entregando la documentación necesaria y en ese momento corregir, decir, le voy a rentar, no le voy a rentar, voy a hacer negocios con él, no voy a hacer negocios con él. Esa es la corrección. ¿Para qué? Para mitigar riesgos futuros en los que no por yo tener una idea de que voy a hacer el negocio de mi vida y voy a hacer relaciones de negocio con tal empresa que a lo mejor suena y trae el boom, y me está ofreciendo una super oferta o super promociones o un super producto, pero está en un riesgo inminente, a lo mejor que no lo vimos por no conocer bien a esa persona, por no buscarlo en las listas negras. A lo mejor esa persona, a quien le estamos rentando no nos da sus documentos, pues a lo mejor en un futuro, 1 o 2 meses, mete el tema de riesgo de trata de blancas, de secuestro, de pornografía, drogas dentro del inmueble. Entonces yo creo que esto que usted comenta bien del régimen de prevención es siempre prevenir, corregir y mitigar el riesgo, porque si no conocemos con quién nos relacionamos, o sea, el riesgo va a estar inminente, o sea, nos van a decir, pues sí, hiciste negocio con estos, pues ahora vamos contra ti, ¿no? Y si no tenemos cómo demostrar que nuestros bienes, por decir, que es a lo mejor lo que nos pudiera costar más trabajo, demostrar de la procedencia, usted qué pudiera recomendarle a nuestros amigos cómo trabajar ese tema de demostrar esa legítima procedencia de cualquier bien. Bueno, en primer lugar, lo que usted dice es totalmente correcto. Estamos ya en el mundo del riesgo. Sí. ¿No? Ya tenemos que
que tomar el riesgo como un dato de la realidad, principio de realidad. Ahora que estamos atravesando ya 2 años de pandemia, creo que podemos entender más claramente el concepto de riesgo, ¿verdad? Sí. Estos semáforos que pone la autoridad, ¿no? Lo que nos indican es que tenemos un alto grado de posibilidad de ser contagiados y un alto impacto, nos puede costar la vida. Es lo mismo en el mundo de los negocios, un alto, si yo tengo relaciones, por ejemplo, con una persona de, no quiero ser prejuicioso, pero así es el control de riesgos en lavado de dinero, una persona de nacionalidad colombiana, objetivamente ahí hay un riesgo. Claro. De que sea una persona, ¿no?, que pudiera estar relacionada con algún esquema de tráfico de drogas, ¿no? Y no es que yo quiera ser prejuicioso, es que así está dado ya el régimen de riesgo, sí, ¿no? Sí. Entonces, y es lo que hacen los bancos y es lo que hacen las grandes empresas rutinariamente. Sí, claro. Entonces, primero mides tu riesgo y la consecuencia de ese riesgo, que puede ser catastrófica. Y el hecho de conocer el riesgo no significa que te vas a paralizar. Tampoco significa que no vas a hacer negocio. Vas a mitigar. Claro. Y aquí yo creo que es digamos, lo más importante, que es el aplicar el régimen de prevención de lavado para quienes están obligados. O mutatis mutantis, llevártelo al régimen de extinción de dominio. Otra vez, insisto, artículo 15. Eso es un mitigante. Claro. Es un mitigante incluso frente a la autoridad. Mira, yo recopilé estos documentos, le pedí identificación de beneficiario final, hice mi cuestionario de beneficiario controlador, hice mi cuestionario de KYC, aquí está toda la información, no te puedo dar más, pero este es un mitigante para que tú veas que yo estoy conduciéndome de manera correcta, ¿no? Respecto de mi calidad, tanto en derechos reales de los bienes que tengo intitulados a mi nombre, o de aquellos por los cuales soy el administrador, claro, o tengo otro tipo de vinculación derivada de la legislación mexicana, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, KYC, debida diligencia reforzada, revisión de listas negras, si es un por ejemplo, ¿a qué te dedicas tú? ¿A qué te dedica tu esposo? ¿A qué se dedican sus hijos? Etcétera. Pues le vas poniendo una calificación, ¿no? Y sabes si es un PEP, sabes si es una persona de riesgo, sabes, por ejemplo, muchas veces en los bancos que toman ellos en cuenta, pues el tipo de producto, el riesgo, el perfil transaccional, claro, ¿no? Sin olvidar que siempre hay un riesgo inherente, ¿no? Sí. La región del país o la región del mundo donde te estás desempeñando, y todo esto te va a llevar a un mitigante, claro, ¿no? Y por supuesto, en la medida en que tu operación es más robusta, en la medida en que tu operación es más completa, en la medida en que tu operación tiene más clientes, más proveedores, etcétera, pues tienes que implementar mecanismos. Aquí la tecnología también nos va a ayudar. Claro. ¿No? Yo estoy seguro que habrá muchas empresas de software, de listas negras. Bueno, hay listas negras que se pueden consultar con una cuota, claro, ¿verdad? Así como paga uno la cuota del Netflix, también puede pagar una cuota de estas listas. Es más productiva. Sí, pues nos ayuda por lo menos a estar un poquito más tranquilos, claro, ¿no? Amén de la del 69, que es abierta, amén de la OFA, que es abierta. Pero además podemos hacer debida diligencia en el Google, ¿no? En el Facebook, en el Twitter. Podemos ver con quién estamos tratando. Claro. Yo creo que hoy nadie se puede llamar a sorpresa, sí, de con quién está uno tratando. Sí, y por ejemplo, al tener todos esos documentos, ¿pudiéramos hablar que con eso demostramos la buena fe? Sí, el artículo 15 nos habla de la lista. Hay una lista del artículo 15, en donde, insisto, está los contratos con fecha cierta, el pago de impuestos. Si es que yo tuve noticia y notifiqué a la autoridad de que se estaba haciendo un uso ilícito de mi bien, por ejemplo. Pero ese, creo que ese es el que se encuentra en riesgo, ¿no? Que marcó como inconstitucional. Lo que la Corte calificó como inconstitucional es el conocimiento de la ilicitud. El que tú tengas conocimiento de la ilicitud del uso. Que es el que dice que lo pondría en riesgo, ¿no? Exactamente. Ya.
y yo creo que ahí la Corte pues se equivocó. Yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo en varias de las determinaciones de la Corte, porque en algunos casos expone demasiado al particular y en otros casos hace una extrapolación que va a ser muy difícil. Bueno, de hecho, las fiscalías hoy día están paralizadas. Sí. Por esa resolución de la Corte. Entre que son y no son. Sí, están paralizadas porque sobre todo en bienes de destino ilícito, que me dicen a mí, por ejemplo, que en la Fiscalía General de la República, más del 50% de los bienes que ellos tenían para extinción de dominio, los tuvieron que parar. Claro. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Pues ni modo, una reforma constitucional. Claro. Y por ejemplo, doctor, en este caso de que nosotros trabajemos en esa debida diligencia, demostramos esa buena fe, tengo entendido que en algún artículo de la ley disminuye, ¿no?, el tema de la pena. Bueno, yo puedo ir con el... Es que ya no estamos... Aquí estamos hablando no de una pena, sino de que el bien se extingue a favor del Estado. Ahora, también en otros países lo hay, y aquí se está incorporando el régimen de información. Puede ser que yo doy una información y me dan a mí un porcentaje del recurso del bien que fue. O bien puede ser que yo acepte la demanda como cualquier demanda en donde uno se allana. Sí. Y entonces también digamos, se aminora la pérdida del bien en algunos casos. Ya. Sí, porque digo, es como a lo mejor en las sanciones para la persona jurídica, en el último párrafo del 11 bis, donde dice que si se demuestra que existe una debida observancia o control o vigilancia, las penas disminuirían. En este caso, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, nada más es que al momento de demostrar esa buena fe y de que se hizo esa debida vigilancia, pues quedaríamos a lo mejor un poco más apartados de que la autoridad pudiera señalarnos como que estamos o se excluyen los bienes. Perfecto. También se excluyen los bienes, porque eso también puede ocurrir. Claro. Tampoco hay que olvidar que la ley dice que los bienes de extinción de dominio tienen que contar con un interés económico para el Estado. ¿Esto qué significa? Hay la preocupación de algunas personas. Oye, mi motoneta, mi bicicleta, mi bocho, no, pues eso ahí le va a salir más caro el caldo que las albóndigas a la autoridad. Esos bienes no van a entrar a extinción de dominio. Por ejemplo, hay muchas viviendas de interés social en donde algunas fiscalías, sobre todo a nivel estatal, pues sí ven que ahí se está generando un fenómeno quizás de narcomenudeo. Claro. Pero yo no sé qué tan rentable o proporcional sea aplicar extinción de dominio sobre esas casas, sobre esos departamentos de interés social, que a lo mejor muchas veces no valen ni llegan al $1,000,000, ¿no? Claro. Entonces también hay que entender que esta figura de la extinción es excepcional. Es para pegarle al crimen organizado, para pegarle a los verdaderos grupos que están haciéndonos daño como sociedad, y no es para fastidiar al ciudadano común y corriente. Claro. Como mucha gente puede pensarlo, y como a veces también podría darse la idea de que la autoridad en temas fiscales anda a ver pues por dónde genera sus ofensivas, ¿no? Pero es como estábamos hablando hace rato, o sea, es a lo mejor también un albur, porque a lo mejor un grupo de delincuencial, ¿no? De delincuencia organizada, pudiera estar vendiendo, no sé, algunos departamentos, inmuebles, y una persona que trabaja, pues, digámoslo, bien, pero no declara el fruto de su negocio, el tema del efectivo, sino que se va adquiriendo ese inmueble, pero ese inmueble proviene de este tipo de... O sea, hay un riesgo, ¿no? Un riesgo porque... Bueno, digo, hoy en día, y no en balde Gafi, estipula como parte de los APFNDs, que son actividades y profesiones no financieras designadas, que son las que mayor riesgo tienen de lavado, la actividad inmobiliaria. Claro. Esto quedó perfectamente claro en nuestra ley antilavado,
que diversos rubros de la actividad inmobiliaria como actividad profesional y habitual deben de tener este esquema de identificación, este esquema de registro en el portal antilavado, este tema de beneficiario final, este tema de restricción de uso de efectivo, que que además son informes redundantes, porque si es una inmobiliaria profesional, lo tiene que ser el inmobiliario profesional, luego lo tiene que ser el notario. Claro. Si hay un corredor profesional, también el corredor. Entonces, la autoridad tiene toda la historia de esa transacción y ellas pueden dirimir en inteligencia financiera si es sospechosa o no la actividad. Claro. Y sabemos pues que en materia inmobiliaria pues todo el mundo lo que busca es precisamente su título de propiedad, su inscripción en el registro público, etcétera, etcétera. Y es donde tenemos quizás más garantías. También el notariado ha jugado un papel muy importante en la maduración de estas figuras. Claro, y en ese entendido, doctor, los empresarios, las personas que adquieren bienes muebles, inmuebles, la recomendación sería hacer el pago en lo mayor posible, la cantidad en su totalidad, se puede decir, o lo mayor posible a través del sistema financiero. Sí, en instrumentos financieros, que además es lo más seguro. Porque existe la trazabilidad del dinero. Y porque además así lo dispone la ley antilavado. Claro. ¿No? Antes no existía esto y se compraban inmuebles de enorme precio, ¿no? Y es lo que le comento, ya hay inmuebles con familias, con cierta historia, que ahorita cómo la van a... Bueno, pues definitivamente eso tendría que suponer una transacción ya formalizada. Claro, sí. ¿no? Sí. Pero además pues hay que entender también pues que los bienes tienen un contexto, ¿no? De legalidad, que otra vez, todo lo que te ayude a soportar la legalidad, la buena fe, debe estar en tu expediente. Perfecto. Yo cuando hablo de esos temas también me refiero a la legislación mexicana en materia de simulación de actos, que es una legislación que data de 1928, donde dice, los actos simulados son aquellos en donde las partes declaran cosas que no han ocurrido. Claro. Y puede haber inexistencia jurídica o también puede haber nulidades relativas. Esto viene desde mucho antes de la extinción de dominio. Claro. Es el artículo 21, 80 y subsecuentes del Código Civil Federal y de los estados. Sí. Entonces, no nos llamemos a engaño. La simulación está sancionada por el derecho civil. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nos hemos visto o hemos atestiguado esquemas de simulación, ¿no? Que jurídicamente son defectuosos al grado de suponer inexistencia. Sí. ¿Sabes qué? El acto fue simulado absolutamente y no tiene efectos jurídicos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto también tiene sustento constitucional. Una actividad ilícita no puede suponerse protegida por la ley. Claro. Los recursos que ingresan al bolsillo de un narcotraficante no están protegidos por la ley. Eso no es patrimonio, porque está vulnerando el artículo 5º constitucional, está vulnerando el artículo 27 constitucional que tutela la propiedad privada, pero que responda, como usted dijo hace rato, al orden público, al fin lícito. Claro. ¿No? Las actividades que vulneran a la sociedad no están protegidas por la ley. Y desafortunadamente vemos a simple vista en muchos lugares una pléyade de actividades ilícitas en donde los que las realizan pretenden que tengan efectos jurídicos, ¿no? Y eso es justamente lo que una buena legislación de extinción de dominio o de abandono, etcétera, ayuda a quebrantar y busca que se solucione. Y por supuesto que las autoridades encargadas de todo esto, fiscales, policías, jueces, son servidores públicos que tienen una responsabilidad y que si no la cumplen adecuadamente, pues también están cometiendo faltas, incluso delitos. Claro. ¿No? Entonces tenemos que estar... Aquí, miren, aquí yo creo que es muy importante el concurso gremial. El hecho de que los contadores, que los abogados puedan también ser partícipes
transmitir a las autoridades, a los legisladores, a los fiscales, de las inquietudes, de las preocupaciones, porque al final del día lo que está en juego es el bienestar de todos, y no lo que usted me comentó hace ratito. A ver, ¿por qué estamos recibiendo ahorita extorsiones telefónicas, amenazas, secuestros simulados, usurpación de identidad? Y al final del día, todo está en una cuenta de banco. Robo de datos personales. Robo de datos personales. ¿Por qué piden dinero a una cuenta de banco? Y esa cuenta de banco, claro, ¿quién la está tutelando? Sí. Entonces, vamos en el mismo barco todos, claro, y entre todos tenemos que ayudar a corregir su rumbo. Claro. Creo yo creo que sí hay cosas en la ley de extinción de dominio que sean de preocupación de las comunidades empresariales, de los gremios, se pueden matizar, se pueden afinar, y se debe de hacer así. Vivimos en una sociedad democrática. Claro. ¿no? Y por eso el tema del régimen de prevención. Es correcto, Claro. es correcto. Sí, doctor, coincido completamente, doctor. ¿Me permite, por favor, ir a algunas preguntas? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, pues Francisco Bautista Sánchez, muchas gracias por vernos, por acompañarnos. Ahora quiere el SAT que el contador reporte las irregularidades o anomalías del contribuyente, que seamos fiscalizadores del SAT sin paga. Bueno, lo que pasa es que muchas veces el profesionista también se da cuenta, ¿no? Y aquí el tema es el umbral de conocimiento que podamos tener nosotros como profesionistas, sí, sin vulnerar algo que es muy importante, que es el secreto profesional. Claro. Aquí tenemos que tener, y la autoridad debe tener muy claro, hasta dónde llega el secreto profesional y hasta dónde ya estamos por fuera del secreto profesional, Sí. prácticamente siendo cómplices de los clientes. Pueden Claro. ser contadores, pueden ser abogados, etcétera. Por eso también pues, recordar que para GAFI, para Grupo Acción Financiera Internacional, también somos gatekeepers, contadores, Sí. abogados y notarios. Claro. Sí, una ¿no? carga impresionante que ya tenemos como asesores. Así es. Y yo creo que sí, esto nos tiene que ayudar también a reelaborar o a revisar nuestras rutinas de contratación profesional, de nuestras normas éticas, deontológicas, Claro. como colegios de profesionistas, y que las cosas queden muy claritas con Claro. el cliente. Sabes que hasta aquí te acompaño, pero aquí yo ya no puedo Sí, acompañar. claro. Valorar el riesgo ahí también. Y también uno como profesional también tiene que valorar el riesgo. Sí, claro. Es correcto. Sí, y trabajar de la mano contador con abogado para dar un mejor servicio, ¿no? Porque Así las es. visiones pudieran ser un tanto cuanto diferentes por la formación que tenemos, por el desempeño que nosotros tenemos cada uno en nuestras áreas y poder darle un plus, ¿no? Pero son complementarias. Claro. Son distintas, pero somos complementarias. Claro. Claro, sin duda. Sí. Y bueno, Juan Guzmán, igual gracias por acompañarnos. Si quiero rentar una propiedad para oficinas, ¿cómo sé si ese inmueble está libre de malas prácticas? No hay un sitio como para ver si un auto es robado, así un sitio para ver si un inmueble es riesgoso tomar la renta. Muchas gracias. Bueno, la responsabilidad del arrendador conlleva esta circunstancia de responder por lo que pueden ser vicios ocultos o circunstancias problemáticas del inmueble. El inmueble como tal, pues a lo mejor carecería de una historia, y todo eso se va a plasmar en las declaraciones contractuales. Claro. ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Yo creo que pone el dedo en una información que en México todavía no tenemos. Quizás algunos gremios inmobiliarios sí puedan tener algo de historia. Desde luego está el registro público de la propiedad por cuanto hace al historial de propiedad del inmueble. Ah, ok, perfecto, sí. ¿No? Bueno, no, ahorita no tenemos más preguntas, pero los invitamos a que sigan. Igual también a lo mejor aportando algún comentario, que tuvieran alguna inquietud, aquí estamos listos para contestar. También hablaba, doctor, del tema del pago de los impuestos. En esta situación, ¿qué pudiera atraernos algún beneficio? Demostrar que efectivamente ese inmueble a lo mejor que estamos rentando, estamos pagando un impuesto por él y pudiera mitigar un riesgo con la autoridad. Sin duda alguna, sin duda alguna.
El pago de impuestos forma parte de estas obligaciones de buen padre de familia. Perfecto. Yo lo que digo es que si tú demuestras que estás pagando impuesto de la renta de un inmueble que estás arrendando, pues demuestras eso, demuestras que estás haciéndote responsable. No necesariamente vas a quebrantar que si efectivamente alguien está cometiendo un delito con tu consentimiento, pues eso se disuelve, pero sí es un elemento de convicción. Aquí hay que entender esto, hay que convencer, hay que aportarle elementos. ¿Por qué? Tenemos la carga de la prueba. No hay que olvidar lo que, a distinto de materia penal, aquí tenemos esto que se llama carga dinámica de la prueba en materia de derechos reales y que tiene que ver con todos los expedientes que nosotros podamos hacer y con cualquier elemento, insisto, que podamos incorporar. Por ejemplo, el ejercicio, que además dice la ley, son cuestiones que ya están legisladas y que son de uso rutinario. El uso público pacífico de la propiedad es una forma de acreditar esta buena fe, ¿no? Claro. Eso está en el derecho civil. Insisto, sí. son cuestiones que no son ni siquiera novedosas, ¿verdad? Claro. Ahora, también hay un tema. Dice, cuando alguien se dé cuenta que se está cometiendo un delito, bueno, ahí estamos obligados a denunciar. Claro. Y la gente, yo creo que este este sí es es uno de los, el riesgo, este es uno de los temas delicados, ciertamente, sí. Quizás el más. Claro. A ver, todos tenemos la obligación de denunciar, sí. Independientemente si es un bien nuestro o que está bajo nuestro cuidado o lo que sea. Yo aquí sí creo que las autoridades tienen que ser un poquito proactivas y abrir canales de denuncia incluso anónimas. Aquí sí creo que los colegios de profesionales pueden ayudar como un puente para que si uno se ve obligado, desafortunadamente, por una circunstancia, a poner una denuncia, pues que no sea una denuncia que lo ponga uno en riesgo. Claro. Tenemos, yo lo pongo como ejemplo, en otros países la cultura de esta figura que se llama el whistleblower o el alertador, que también ya tenemos aquí. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública tiene una página de alertadores, basta con que la busquemos en el Google. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene una dirección de correo electrónico para meter denuncias anónimas. Muy bien. El SAT tiene una página para hacer denuncias anónimas. Las fiscalías tienen una página para hacer denuncias anónimas. Lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer los colegios de profesionales es juntarnos con los fiscales, con las autoridades y cerciorarnos cada vez, ¿no?, de que estas vías de denuncia son seguras, son robustas y son efectivas para que haya un correcto vía de comunicación entre autoridades y particulares. Sí, que es muy importante lo que comenta, sí, o sea, nosotros como contadores asociados a un colegio, pues sí es importante hacernos llegar toda esta información para que pues se pueda desempeñar también nuestra parte de desarrollo profesional de manera correcta y tener todos los instrumentos, todas las armas necesarias para poder cumplir con ello, ¿no?, de manera correcta. Y qué bueno que nos lo comenta. Yo la verdad no tenía conocimiento de eso, qué bueno que nos lo dice. Dice que se puede buscar por Google. En Google puedes poner alertadores función pública, y ahí puedes tú denunciar anomalías o actos ilícitos de servidores públicos, etcétera. Procuraduría Fiscal de la Federación, SAT, todas las procuradurías. Incluso hay algunas páginas de denuncia. Por ejemplo, ¿pudiéramos denunciar algún caso en el que pudiéramos saber que un inmueble se está ocupando para trata de blancas, secuestro, por supuesto, para narcomenudeo? Sí, todo se puede denunciar. Insisto, están las vías, ¿no? Incluso muchas fiscalías ya tienen su app. Perfecto. Pero sí hay que cuidar, vamos, como grupo, como colegios, como gremios, como profesionistas, tenemos que estar, no digo encima de la autoridad, pero sí en contacto constante con ellos para que esta información sea útil y sea segura. Sí, ¿no? claro. Porque yo lo que digo es que nadie está obligado a vestirse de Superman. Claro, ¿no? Es imposible. Porque no podemos nosotros responder por las debilidades o las insuficiencias de lo que hacen nuestras autoridades. Sí, claro, sí, muy importante. Pero bueno, lo que pudiéramos tener a la mano con esa debida vigilancia, ese debido cumplimiento, pues armarnos, ¿no?, de todas esas herramientas para en un futuro, claro, si a lo mejor la autoridad pudiera
calificarnos como que estamos haciendo algún acto indebido, pues tengamos una defensa segura, ¿no? La información, la documentación que darle al abogado para que pueda defendernos, ¿no? Porque a lo mejor va a ser más difícil o a lo mejor imposible que nuestro abogado nos pueda defender si nosotros no tenemos nada que darle. No, sin duda, sí. Todo esto, insisto, conlleva obligaciones, que genéricamente esto es conocido como debida diligencia. Sí. Ya dijimos, cuando la debida diligencia se convierte en debida diligencia reforzada. Pongo un ejemplo, en los bancos, cuando hay un cliente que, por ejemplo, puede ser persona políticamente expuesta o de un país extranjero con riesgos de lavado, la debida diligencia reforzada puede significar hacer una visita domiciliaria. Claro. Fíjense, ahorita en derecho penal, y esto se aplica acá también, desde luego, existe la libertad probatoria. Oye, yo tengo un nuevo cliente. Oye, este cliente, no sé si haya materialidad, no sé si sea un facturero. Cuente con la infraestructura. Cuente con infraestructura. Oye, pues hazle una visita, puedes llevar tu teléfono, puedes tomar una foto, todo lo que te sirva razonablemente para acreditar materialidad, razón de negocio, infraestructura, etcétera, etcétera, porque pues desafortunadamente sí estamos enfrentando un problema de muchos fraudes, de mucha inseguridad y gente que está pasándose de la raya, ¿no? Sí, una falta de ética en todos los aspectos, tanto profesional como empresarial, sí, todo, sí. ¿no? O sea, porque nosotros como asesores pues debemos de tener una ética profesional intachable, ¿no? Siempre buscando esa objetividad, el cumplir de manera adecuada con lo que nos comprometimos ante la sociedad también. Y bueno, en la parte empresarial pues también comprometernos para ser buenos empresarios, hacer relaciones de negocios sanas, llevar a cabo operaciones sanas sin tener que afectar a nadie, ¿no? O sea, y eso es lo que busca, por ejemplo, hablando de Gafi, que no se busque un tema de afectación nacional e internacional, otros organismos internacionales que también cuidan este tema, aunado al tema de la corrupción, que también no participemos en esto. También existe un código de ética anticorrupción que también debemos de vigilar mucho para que pues no caigamos en esas situaciones. Sí, claro, críticas. Esto lo saben quienes son proveedores de gobierno, ¿no? Que deben de contar con una política de integridad que de por sí ya ayuda, ¿no? Y que la política de integridad muchas veces ya contiene todos estos elementos. Otro elemento de este contexto, de esta, digamos, constelación normativa, es el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que da lugar a la responsabilidad penal ya de las personas jurídicas, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con lo que usted señalaba hace ratito. Primero que nada, el primer paso dentro del ABC, la letra A, para evitar responsabilidad penal, para evitar extinción de dominio, para evitar lavado de dinero, es conocer a qué riesgos me estoy enfrentando con mi negocio. Sí, ¿verdad? claro. Ahora, si estos riesgos ya están objetivizados por una ley, porque soy actividad vulnerable, Claro. pues ser consecuente. Ahora, no me gustan estos riesgos, pues dedícate a otra cosa. ¿verdad? Es que el riesgo es desde que nos levantamos como individuos. Desde que nacemos. Claro. Desde que nacemos. O desde que tomamos una decisión en la empresa, decidimos tomar ciertas operaciones, llevar a cabo ciertos negocios, hasta tener empleados, el número de empleados que tengamos, la actividad en la que se vaya a inclinar la empresa. O sea, todo es un riesgo. Sí, y son circunstancias ciertamente complejas, porque muchas veces, y esto es también muy importante para compartirlo con el auditorio, muchas veces el elemento central en la cualificación, por ejemplo, de una causal de extinción de dominio o de un delito, como puede ser lavado de dinero, fraude, defraudación fiscal, son elementos subjetivos. Claro. Si son elementos que no están materializados, no están en un documento, no son parte de la realidad que uno pueda percibir con los sentidos, sino son cuestiones del conocimiento. Entonces, por eso los defraudadores hacen su agosto, ¿verdad? Claro. Porque ya tienen acá el chip del engaño, sí, ¿verdad? Y es muy difícil que uno lo conozca. Lo mismo el lavador de dinero, ¿no? Y entonces, lo que procura hacer todo este régimen, insisto, en México y en el mundo, es que estos riesgos o estos elementos subjetivos se puedan
conocer, se puedan plasmar, se puedan incluso valorar a través de indicios. Claro, y bien, muy importante, doctor, lo que dice, plasmarlos, y no nada más plasmarlos, porque se van a ver muy bonitos ahí archivaditos en un mueble hermoso, llevarlos a la práctica, claro, llevarlos a cabo, y respecto a esa práctica que se lleva el día a día, identificamos en qué nuevos riesgos estamos, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra, ajustarlo, ese tema de la corrección. ¿Sí? Ya prevenimos, ya estamos corrigiendo y el día a día nos va dando esa corrección, el día a día nos va dando un nuevo riesgo, un nuevo mitigante, un nuevo riesgo residual. O sea, es una gama de oportunidades que tenemos el tener esto a la práctica el día a día, que lejos de a lo mejor una carga administrativa, lejos a lo mejor de algún costo por pagarle a algún asesor experto en esto, es a futuro no caer en situaciones de riesgos con autoridades fiscales, con autoridades penales, a lo mejor hasta de alguna situación que nos haga sentirnos en una inseguridad psicológica también, riesgo económico que también pudiera conllevar el que no cumplamos de manera correcta todo esto que nos establecen las leyes y que nos lleguen multas. El tema del lavado de dinero está impresionante, las multas. Ahora con el beneficiario controlador también están las multas muy grandes. Entonces yo creo que es mucho mejor y más productivo prevenir, controlar cualquier situación, corregirla y mitigar el riesgo, gestionarlo, hasta compartirlo, porque hay forma de cómo compartir los riesgos. Claro, sí, la comunicación es parte de esta gestión de riesgo, ¿no? Que nos va a permitir eventualmente estar más tranquilos en un mundo pues, de riesgos, ¿no? Sí, claro que sí, sí, doctor. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, 2 horas no son nada para hablar de este tema ahorita a lo mejor no muy estudiado por nosotros los contadores, y le comento que hay también muchos empresarios. ¿Qué recomendaciones finales, doctor, les podría dar a nuestros amigos para que cuiden en estos momentos? Recordemos que todo este tema llegó a partir de 2020 muy fuerte, los empresarios se sentían agredidos, se sentían mal y decían, es que me tratan como un delincuente, me tratan como un defraudador, me tratan como esto, como lo otro. Y se sienten muy presionados, ¿no? Con esa carga administrativa. ¿Qué recomendaciones les podía dar ahorita para que empiecen a trabajar? Digo, es indudable que se acerquen a un profesional, a un especialista en estos temas, pero que vayan cuidando. ¿Qué es lo que pudieran cuidar? Aparte de los contratos que yo sé que no, hoy a la fecha del día de hoy, ya no es suficiente un contrato, ¿no? Ni en PLD, ni en contabilidad, ni nada. Pero aparte de los contratos que estén perfectamente bien diseñados, entrelazados entre lo que pudiera ser la operación, la relación de negocios que pudiéramos tener con los clientes, ¿qué más les pudiera recomendar? Pues hacer un checklist, ¿sí? Hacer un pequeño formulario de información razonable que se pueda obtener tanto de clientes como proveedores, en donde ya sabemos que están los principios de identificación. Por eso digo yo que el último párrafo del artículo 15 y toda la demás legislación que pueda ser aplicable, que ahí se admite, ¿no? Lo que está, por ejemplo, yo pongo mutatis mutandis en lo que se puede aplicar, porque no estoy hablando de que esto se aplique pie juntillas. Perdón, es el 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio es la que dispone esto. Claro. Que nos permitiría, por ejemplo, aunque yo no sea si yo soy actividad vulnerable, estoy cubierto. Claro. Si yo estoy dado de alta en el portal, estoy ya previamente cubierto. Claro. ¿No? Se me antojaría bastante complicado, a menos de que no esté reportando yo adecuadamente o llevando mis expedientes correctamente, que se me aplique una extinción de dominio. Ahí tendría yo quizás que reforzar o ver cuáles son los tramos que tengo suelto. Pero si no soy actividad vulnerable, yo puedo aplicar mutatis mutandis la filosofía de expediente. Okay. La filosofía de identificación, la filosofía de beneficiario final. Claro. Tener un formatito de beneficiario controlador, aunque no sea yo actividad vulnerable. Claro. ¿No? Sí. Mi formatito llenado por mi cliente en beneficiario controlador. Identificar si es PEP, ¿por qué no?
hacerlo en mi... ¿Perdón? Las listas negras también. Sí, ya lo revisé, hice un screen en listas negras. Claro. Todo eso me puede servir. Y hay otras más, por ejemplo, capacitación. Si tengo una empresa más o menos grande, yo puedo contratar capacitación. Pues hay muchos grupos profesionales, abogados, contadores, por ejemplo, ustedes, horas de capacitación en PLD, horas de capacitación en extensión, claro. horas de capacitación en compliance, con fotos, diplomas, 5, 10, 15, 20 horas a todo el personal, al personal de clientes, al personal comercial. Estoy imbuyendo la cultura de legalidad. Claro. Todo eso de prevención, me va a ayudar a tener un expediente robusto y actualizado, claro, ¿no? Para que, como dicen por ahí, cuando llegue un día lluvioso, yo tenga con qué guarecer. Claro, sí, ¿no? Perfecto, sí, perfecto. Muy buenos tips, doctor. Le agradecemos mucho el haber compartido el día de hoy con nosotros. Y bueno, espero que no sea la única ocasión, doctor Alberto, que sean muchas más ocasiones que pueda compartir con nosotros su gran experiencia. Y bueno, agradecemos a todos nuestros amigos por habernos acompañado este miércoles. Los esperamos el próximo miércoles. Ya saben que Filosofía Empresarial es todos los miércoles. Agradecemos a nuestro equipo de producción y nos vemos muy pronto. Doctor, me gustaría entregarle una pequeña constancia de parte de CADEFI por un reconocimiento por su invaluable participación en nuestro programa. Le agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Gracias. Y que nos comparta sus grandiosos comentarios. Gracias, muy amable. Gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego.